Buenas tardes, pregunta médica, día del arrepentimiento, aquí el lunes, muchas informaciones en el día de hoy. Antes de entrar formalmente a las informaciones, recordarle que está disponible el Inmunocal. Es un excelente medicamento natural para todo tipo de convalecencia y problemas de desgaste físico o cualquier enfermedad controlada que usted tiene, pues el Inmunocal es la medida importante para seguimiento. Recuérdense que está nuestra consultora internacional Beltel Perdomo en el 347-303-5158, o que se pueden comunicar. Ya le voy a dar el correo de beltelperdomo@gmail.com. Para los hombres, el magistral. Usted va bien y no hay ningún tipo de problema. Ya usted lo sabe. Excelente. Bueno, pues en el día de hoy queremos darle las condolencias al compañero de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, Domingo Jiménez, por el fallecimiento de su mamá. Así que nuestras condolencias al compañero de la dirección política, Domingo Jiménez, por el deceso de su madre. Que descanse en paz. Nadie se adapta a la partida de un ser querido. Así que nuestras condolencias, como muchos compañeros lo han expresado, al compañero fiel Domingo Jiménez. Por otra parte, señores, atención Distrito 17. En el día de hoy, pues nos hizo formal disposición de el local de Fuerza del Pueblo, la casa de la Fuerza del Pueblo, Bolívar con Benito. Perdón, Bolívar con Benito. Se ha convertido en un centro de acopio gracias a la confianza que tiene el Ministerio de Salud Pública en la dirección de la Fuerza del Pueblo, en poner el local principal, el local de la Fuerza del Pueblo, Benito con Bolívar, a disposición no tan solo de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, como nosotros que llamamos al Distrito 17 a vacunarse, sino zonas aledañas. La verdad que hacía falta este centro de acopio, y sin ningún tipo de reparo, el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, dijo que no tenía ninguna objeción que de 8 de la mañana a 4 de la tarde se constituyera en un centro de acopio el local principal de la Fuerza del Pueblo. Desde esta mañana, dada el lugar estratégico que tiene ese local de la Fuerza del Pueblo, miles, cientos de personas han ido al local principal de la Fuerza del Pueblo, Benito, que un día fui con el licenciado Fernández, fui ahí a visitarlo, nos visitó, mejor dicho, un hombre demócrata, y anunciamos que el presidente de la Fuerza del Pueblo no tuvo ningún tipo de objeción
para poner como centro de acopio ese local. Desde muy tempranas horas ya se están vacunando cientos y cientos de personas porque ese local tiene un lugar estratégico. Hacía falta un centro de acopio en la Benito con Bolívar, Casa del Pueblo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así que pueden ir, hay un personal altamente seleccionado y altamente calificado haciendo las inoculaciones. 18 años, personas adultas están ahí recibiendo las inoculaciones. Así que muchísimas gracias al Ministerio de Salud Pública, que tuvo la confianza de que este local principal de la Fuerza del Pueblo sirviera de centro de acopio para esta emergencia sanitaria que tiene el país y el mundo, que hay que hacer a cada rato la salvedad de que pandemia es aquella infección que afecta al mundo entero, mientras que lo endémico es propio de un país. Esto tiene características pandémicas. Se ha afectado el país entero. Y nosotros tenemos que colaborar con esta parte porque tenemos un país peligroso al lado que no cree en las vacunaciones. Tiene las dos cepas peligrosas, la brasileña, la mexicana, la tiene ahí y no han aceptado vacuna y quieren meterse aquí de gracioso aquí porque nosotros están desviando un río y como que le estamos rogando que vamos a hacer las conexiones diplomáticas para un río que nace en Dajabón y muere en la bahía de Manzanillo. Un río masacre netamente dominicano que pasa por ese lugar y ellos quieren desviarlo. Y si lo desvían, le está quitando el agua a una región ahí de fronteriza. Entonces, yo les aconsejo a ustedes que lean el libro Breve Historia de los Pueblos Árabes, para yo entender qué está pasando en Israel. Juan Bosch hizo una conferencia y alguien le sugirió que se convirtiera en libro. Y todavía ese libro que yo repasé ayer tiene vigencia. Breve Historia de los Pueblos Árabes. Lo que está pasando ahí no es un combate entre Palestina e Israel, no es un combate, es una masacre. Ahí lo que está pasando es una masacre. Un pueblo exterminando a otro. Se dice que van más de 1000 personas muertas, niños, mujeres indefensas en Palestina, e Israel lo que tiene como 8 o 10. Porque Israel es un estado fortalecido tecnológicamente y bélicamente. Porque Israel es un aliado de los Estados Unidos que tiene interés en ese lugar, no tan solo recursos naturales, tiene como interés ahí, sino que ellos son el gendarme. ¿Han oído esa palabrita? Gendarme, el policía del canal del Suez. El canal del Suez,
estratégico comercial que habría que dar la vuelta por África para meterse al Océano Atlántico y a Europa. Entonces, esta es una guerra desigual que se está y sin ningún tipo de solución. Algunas personas dicen que creo que es por creencias religiosas. Ahí no hay ninguna creencia religiosa. Ahí lo que hay intereses. Intereses lo que hay. La Franja de Gaza tuvo 20 años en manos de Israel. Y en el 1987 Israel le permitió al grupo islámico o al movimiento islámico árabe Hamas establecerse ahí. Y ellos lo han tomado como un triunfo. Y ahora, de una forma estúpida, desafían a Israel, que eso es lo que Israel quiere. ¿Por qué Israel quiere eso? Porque ahí sí hay estadísticas importantes de lo que puede suceder demográficamente. Ahora mismo Israel representa el 70% de la población en esa área de Medio Oriente, mientras que los palestinos representan un 30%. Mientras más matemos, pues esa población palestina va a ser menos, porque a ellos les interesa que no haya una progresión demográfica en Palestina, porque estarían en igualdad. ¿Qué debería nosotros preocuparnos la progresión demográfica de Haití? Entonces, a ellos sí les interesa Israel, porque se dicen que hay partes ideológicas en Israel que quieren que la población palestina de árabes regrese a la Edad Media, donde eran 2 o 3 almas las que había ahí. Entonces, cuando no hay conflicto ahí, pues Israel está preocupado porque no quiere que esa población que no tiene reparo en multiplicarse, así mismo como Haití. Se dice que en 20 años, al ritmo que va a Palestina, podría tener el 50% de la población del Medio Oriente. Por eso que usted ve esa masacre indiscriminada de más de 1000 personas ahí. Entonces, realmente yo no le veo ningún tipo de solución, porque el movimiento Hamas no reconoce el Estado de Israel. Oye, pero que es una lucha desigual. Estamos hablando de una potencia bélica y tecnológica que cuando tira para Palestina se lleva cientos y cientos de víctimas que son mujeres y niños. Y eso es lo que a ellos les gusta, o eso es lo que ellos quieren, reducir esa población. Entonces, la comunidad internacional, ¿qué puede hacer si Israel representa la potencia mundial, apoyada por la potencia mundial, que tiene intereses? Porque por ahí se pasa el canal de Suez, que ya usted sabe la importancia que tiene eso. Y hay recursos naturales ahí. Así que vamos a este primer bloque y regresamos aquí en Pregunta Médica
con algunas informaciones en el área de la salud. Bueno, pues proseguimos aquí en Pregunta Médica. En este momento están los restos de la madre de Domingo Jiménez en la funeraria Blandino de la Sabana Larga. Sí, los compañeros que han llamado aquí. Así que nuestras condolencias a Domingo Jiménez, coincide que en estos momentos pues estamos haciendo el programa, así que nos lo hacen llegar. Está en la funeraria Blandino de la Sabana Larga. Estamos diciendo que el crecimiento demográfico que ocurre en Haití a nosotros como que no nos preocupa, y hasta lo propiciamos. Nosotros ayudamos a las mujeres haitianas que paran aquí, mientras que Israel le preocupa el crecimiento demográfico palestino, que lo hacen de forma indiscriminada. Se dice que si no disminuye esa población, en 20 años va a tener 50% de la población que tiene Israel. Por eso esa potencia, que es calculadora, pues ataca de forma indiscriminada a esta población que está integrada por musulmanes árabes radicales, y que combate a una nación también radical. Incluso hubo un dirigente israelita que abogaba por una armonía de los dos países, y lo fusilaron, porque esa es una parte que entiendo que ni la comunidad internacional ni nadie puede ayudar en eso, porque es una nación débil que entiende que no puede reconocer al Estado originario que es Israel. Le estaba explicando a una paciente esta mañana que el paciente que debuta con un embarazo ectópico no es un paciente estéril. Doctor, me dijeron que soy estéril. No. El paciente que debuta con un embarazo ectópico es un paciente que tiene proceso de ovulación, tiene células sexuales femeninas que, juntándose con la masculina, forman lo que se llama la fertilización. ¿Dónde que está el problema? Cuando en el trayecto, que dura unos 10 días desde que se produce la fertilización, unos 10 días desde la parte distal de las trompas de falopio hasta el fondo uterino, en la fase de blastocito, convertido en una mórula de 4 células. Entonces, en ese trayecto, en ese camino, como si usted va de aquí para Asua, en ese camino, en ese trayecto, se encuentra que las trompas están obstruidas. O sea, usted va para Santiago y encuentra que el 9 está obstruido. Entonces,
obviamente se malogra ese embarazo porque son células vivas que tienen que desarrollarse y la estructura o el recipiente de las trompas de falopio no alcanza los 2 centímetros. Por eso la mayoría de los embarazos ectópicos, antes de los 2 meses, se produce un estallido, porque la célula sigue creciendo, pero no está creciendo en su hábitat normal, que es el útero. Está creciendo en la trompa de falopio, un lugar inhabitable, estrecho. Entonces se convierte en una hemorragia cuando hay un estallido. O hay pacientes que constantemente salen embarazadas y ni lo notan, porque también la célula puede morir en el camino, al estar obstruida puede morir en el camino. O hay pacientes que en el traslado de la célula pues se queda ahí. Hay medicamentos como el metotrexate, que ya nosotros tuvimos amplias demostraciones sonográficamente en embarazo ectópico no roto de revertir esa situación para no llegar a la cirugía, con metotrexate y ácido fólico, y de 2 semanas venga por acá y disolverse el embarazo en las trompas sin tener que intervenir. En eso, para los estudiantes de medicina que nos ven, eso en embarazo ectópico no roto, porque hay pacientes que siguen la trayectoria del desarrollo del embarazo, entonces el embarazo ectópico rompe y se convierte en una hemorragia, en una emergencia. Y ese embarazo ectópico hay que tener muchos conocimientos clínicos, porque en muchísimas ocasiones se confunde con una menstruación. O sea, en vez de la menstruación normal, lo que ocurre es una menstruación irregular, tipo manchado. Lo que tenemos más experiencia en esta área, mandamos a hacer un HCG, que es una prueba que irremisiblemente te da información cuando hay embarazo. Esa es la única forma de que esta hormona esté presente cuando hay embarazo. Entonces, una HCG significa que hay embarazo. Es una de las pruebas específicas del embarazo ectópico. Pero hay pruebas que te pueden dar negativa. Por eso que en el embarazo ectópico lo más importante es la clínica. Hay una prueba que todavía tiene vigencia, sobre todo cuando el embarazo ectópico se ha roto. Es que parte de la sangre va al fondo del sacro de Douglas. Entonces el médico le hace una punción vía transvaginal y extrae una sangre negra, producto del estallido del embarazo ectópico. Eso es diagnóstico casi seguro del embarazo ectópico roto. Además de la irritación abdominal, la sangre produce irritación del peritoneo y el paciente tiene dolor. Entonces, el embarazo ectópico es una entidad que los médicos tienen que tomarla muy en cuenta, porque ella es hija de infecciones de transmisión sexual.
Eso es importante que usted lo tenga. ¿Y cuáles son esas dos enfermedades que producen obstrucción sexual? Obstrucción tubárica. ¿Cuáles son esas dos enfermedades de transmisión sexual? El gonococo, la clamidia y, ¿por qué no?, el virus del papiloma humano. Hemos visto situaciones vinculantes, pero la que están más a mano son el gonococo o la blenorragia y la clamidia. Entonces tienen la característica que te dañan las trompas de falopio de forma silente. Por eso es que nosotros abogamos que la mujer en edad reproductiva de vida sexual activa tiene que proceder por lo menos 2 veces al año donde el ginecólogo para hacer el levantamiento para determinar si tiene inflamación pélvica, la enfermedad pélvica inflamatoria, para hacer el diagnóstico de obstrucción tubárica, porque muchas veces esa obstrucción tubárica es unilateral. ¿Qué significa? Que son 2 trompas y comienza por una. Si usted detecta esa enfermedad tempranamente, ¿qué sucede? Que no te daña la otra. Entonces, por eso es que bueno los chequeos ginecológicos en aquellos pacientes que tienen vida sexual activa, porque tanto la clamidia como el gonococo, me dice Wilson, como el gonococo, son 2 entidades que crónicamente producen y de forma silente, que es de la desgracia, de forma silente se están comiendo las trompas. Las trompas que le sirven de fertilidad a la mujer. Las trompas son unos cordones a ambos lados del útero que sirve de transporte después de la ovulación, después de la fertilización, sirve de transporte al huevo fertilizado. Y lo pongo como ejemplo. Si al terminar el programa me cierran ahí, me cierran la puerta, no puedo cumplir con mi objetivo de salir de aquí para irme a otro lugar, que eso es lo que hace el huevo fertilizado. Se une el óvulo y el espermatozoide y toma unos 10 días en la etapa de blastocito y se deposita en el útero para durar 9 meses. Si tiene el trayecto obstruido, entonces eso es lo que se llama embarazo ectópico o fuera de su centro, como tiene un embarazo fuera de su centro. Y atención, mucha atención, la mayoría de estas trompas obstruidas ocurren de forma silente. Aquella paciente que después de 1 o 2 años de vida sexual activa no salen embarazadas porque no hay salida ni entrada para el útero después de la fertilización, es necesario hacer una investigación, y esa investigación se llama histerosalpingografía, un procedimiento importante que mide el trayecto de las trompas.
si están permeables. Y esto es importante, deben medirse ambas trompas, porque si usted tiene solamente una trompa obstruida, usted tiene un 50% de posibilidad de salir embarazada. Pero hay trompas que están ligeramente obstruidas. Entonces, usted en el mismo estudio puede rehabilitar, si el proceso inflamatorio no es grave, la otra trompa y hacer un ser humano feliz con capacidad para la procreación. Pero las enfermedades hay que tenerlas presentes todo el tiempo en la cabeza para usted poder establecer qué es eso, qué es un embarazo ectópico, que hay una situación que está provocando un problema. Entonces, inmediatamente usted hace el historial y determina que las trompas están obstruidas un 50 o un 100%, y que hoy en día se pueden rehabilitar esas trompas, pero con tiempo, es con tiempo todo, porque si se hace una inflamación pélvica crónica de mucho tiempo, el gonococo o la clamidia se comen las trompas, y solamente esta paciente puede salir embarazada mediante fertilización in vitro, porque no puede transportar el óvulo fertilizado porque están dañados los medios de transporte, que son las trompas. Así que me voy a este primer bloque, a este segundo bloque de preguntas médicas, para seguir conversando acerca de esta entidad tan frecuente y que se dice que es la enfermedad engañadora del médico, engañadora del médico, el embarazo ectópico. Regresamos. Bueno, pues en ambas entidades, tanto de la clamidia como la del gonococo, generalmente son descuidos, porque todavía la clamidia sigue siendo sensible a la citromicina, le da duro a la citromicina, y la penicilina procaínica le da duro también al gonococo. El problema es que la automedicación y este gonococo ha ido evolucionando de tal forma que engaña a la comunidad médica, le engaña. Antes, una persona con gonorrea era fácil de detectar, secreciones purulentas como condensadas. Ahora nosotros a través del Papa Nicolau encontramos elementos cocoides asintomática con una gonorrea, y el tipo andando como si nada. Hace unos años, pues en la población era fácil de identificar porque el periodo de incubación de ambas entidades es corto. A las 72 horas de una persona estar en contacto sexual con una persona transmisora de la clamidia o del gonococo, a las 72 horas tiene algún tipo de sintomatología. Esa picazón o ese prurito o esa dificultad urinaria que pueda tener una persona en un momento dado después de una relación sexual dudosa es la expresión de una clamidia, que muchas veces
no le dan importancia. Y ella se mete ahí a vivir, y hay hombres que tienen clamidia de 8 y 10 años. Ya usted sabe que esa bacteria necesita comer, y el gonococo también. Entonces se convierten en transmisores, permanentes. Da pena que la parte sanitaria han ido involucionando, porque hace unos 40 o 30 años la sanidad era obligada en esos lugares lupanares, eran obligadas esas visitas para hacer chequeos permanentes a las como que ahora, como que se dice ahora, las mujeres que negocian su sexualidad, que ya usted tiene que hablarle de eso fino, porque ya no puede hablar. Son personas que negocian su sexualidad, pero en aquel entonces tenían otro nombre. O sea, trabajadoras sexuales. Ahora se dice finamente, antes tenían otro nombre. Entonces, a esas mujeres que la llamaban de otro nombre, iba a sanidad y hacía chequeos periódicos que garantizaba que el usuario no se iba a contagiar. Ahora, esto es sálvese quien pueda. Entonces, esta enfermedad, concomitantemente con el turismo se ha difundido. Entonces, cuídense de enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, el gonococo, virus del papiloma humano, permanentemente, porque están acabando. Como si fuera un COVID-19, están acabando. Y provocando serios problemas desde el punto de vista que ustedes saben que la problemática en lo que se relaciona al virus del papiloma humano, que es precursor del cáncer cervical. O sea, usted dando vueltas por ahí, no de vuelta, porque las displasias que son cambios del tejido, son sinónimas de una alteración del virus del papiloma humano de alto riesgo, que son cancerígenos. Algunas pacientes me dicen, doctor, pero vamos a determinar el ADN de el virus del papiloma humano. Entonces hay que las pacientes ahora leen mucho en internet. Entonces yo le digo, si producen displasias, son de alto riesgo, porque la displasia son células atípicas transitorias inicialmente, que si son leves, el ni tipo 1. Entonces, esas alteraciones solamente la dan el virus del papiloma humano de alto riesgo. Aquellas pacientes que hacen verruga, tampoco tengo que mandarle a hacer qué tipo es del virus, porque lo que producen verruga son benignos, no dan cáncer. El chancro, esa verruguita, como pecado, como ojo de pecado, como dicen. Entonces, esa pequeña verruga que aparecen ahí, que usted debe estar mirando, son patognomónicas de virus del papiloma humano de bajo riesgo. Pero vaya sorpresa, hay pacientes, lo hemos tenido, con alteraciones displásicas y también con alteraciones tipo verruga.
O sea que tienen las dos entidades, del malo y del bueno. Entonces, hoy en las ciencias médicas es sumamente importante saber qué usted tiene entre manos. Porque si no sabemos lo que tenemos entre manos, el paciente se nos escapa. Entonces el paciente no está dado a llamar medicina, a saber medicina. Entonces el paciente va de, de consultorio en consultorio con un problema que tiene una cuenta regresiva, que mientras más rápido tú lo detectas, pues el pronóstico es mejor. Cuando tú lo detectas temprano, tú sabes qué es lo que tiene, una evolución inmediata, pues entonces tú detectas qué es lo que está pasando. Pero estas tres entidades que yo le he mencionado generalmente pasan asintomáticas y se descubren tardíamente. Por eso es que nosotros insistimos en el chequeo permanente, sobre todo mujeres de vida sexual activa, porque ya nuestra condición turística ha multiplicado también esta enfermedad. De manera que no es para asustarlo, pero permanentemente hay pacientes que nos piden una prueba profunda y nosotros le ofrecemos una prueba simple. Entonces hay que establecer la sinceridad de las circunstancias. Usted tiene relaciones dudosas, entonces hágase la prueba de base líquida, que es más profusa. Puede determinar enfermedades de transmisión sexual, procesos inflamatorios simples y todo lo que hay ahí. El Papá Nicolau convencional tiene su utilidad, pero yo no estoy hablando mal del convencional, pero este de base líquida que procesa todas las células, e incluso el estudio es más meticuloso. El patólogo, usted se hace esa prueba y usted viene contando con esos estudios 2 semanas después, porque se somete a un proceso de ácido acetilacético. Hay que lavar la célula permanentemente, determinar y volver. El Papá Nicolau, usted lo ve, el froti, e inmediatamente usted puede decir que lo va a llevar a un microscopio, le pone un fijador y ahí está. El otro no, necesita un proceso de incubación para que se evidencie todo lo que hay ahí. Entonces, ¿qué pacientes son susceptibles? Aquellos pacientes que tienen mucho que no se realizan esa prueba, podría ser uno, pero aquellos pacientes que tienen un médico fijo y que ese médico va conservando las informaciones de sus procesos diagnósticos anteriores, no es necesario hacer una prueba profunda. Ahora, si usted pasó mucho tiempo o viene de otro médico, vamos a hacer la prueba para comenzar. Vamos a comenzar de nuevo, a ver qué tenemos. Entonces usted determina. ¿Por qué? Porque la determinación de esas enfermedades tan importante, tan frecuente en este medio, porque yo le estoy hablando de enfermedades frecuentes en el medio. Entonces es necesario pues un escrutinio permanente
de esta situación para usted poder buscar una solución rápida. Y a veces se nos presenta, por ejemplo, una joven que se nos presentó con una dismenorrea o un dolor en la menstruación. Me dice la mamá, un dolor en la menstruación discapacitante. Nosotros hemos dicho que en las jóvenes la menstruación, las menstruaciones son dolorosas, pero no discapacitantes. Porque inmediatamente pues esa joven tiene paridad, ya ese cuello abre. Porque la prostaglandina, para expulsar la sangre, necesitan aumentar su energía. Y por eso las menstruaciones en esas primerizas que no han tenido bebé son muy dolorosas. Pero generalmente ceden con un analgésico antiprostaglandínico, ceden. Aquellas que son discapacitantes, que usted no puede ir a la escuela, que usted no puede ir al trabajo, que hay que llevarla a la emergencia, entonces usted tiene que pensar que pudiera haber una endometriosis. Y una información médica que nosotros vertimos aquí es que ya no hay que hacer el diagnóstico de endometriosis a través de la laparoscopía, que era meterle un tubo. Ya la resonancia magnética es capaz, si usted lo pide, sin medio de contraste, darte una información si esa sangre se está devolviendo y está provocando una endometriosis. Así está evolucionando las ciencias médicas, haciendo que las enfermedades sean menos invasivas. Mientras usted menos invade, pues perfecto. Es una cuestión de lógica. Cómo usted establece ese diagnóstico sin tener que invadir mediante lo que se llama la laparoscopía, para usted ver la sangre retrógrada en el abdomen y hacer el diagnóstico de que esa sangre se está devolviendo en la menstruación y que es una endometriosis. Ahora lo que se llama la tomografía facial computarizada o la resonancia magnética, específicamente me gusta más la resonancia magnética porque no tiene radiaciones, le ha llevado paso y gabela a la tomografía facial computarizada, porque no emite radiaciones. Entonces se ha convertido en un aliado de nosotros los médicos para tener un diagnóstico rápido. ¿Y qué es lo que busca el médico? Al tigre que resuelve. Eso es así, La gente no quiere sufrir. La gente lo que quiere es que tú tienes en la mano. Así que vamos, sobre todo muchos estudiantes de medicina, que tomen esas notas, porque los pacientes pasan mucho trabajo. Entonces se supone que es un código médico universal, que la medicina es una sola. ¿Por qué los pacientes pasan tanto trabajo? Así que mañana nos encontramos aquí en Pregunta Médica. No se pierdan desde hoy la oportunidad de irse a inocular en la Casa del Pueblo, Benito con Bolívar, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Información que nos suministra el coordinador de la Fuerza del Pueblo, el doctor Daniel Beltré. Así que mucha gente con entusiasmo. Yo pasé por ahí, supervisé. Hay una muchacha ahí vacunando con mucho cariño.
¿eh? Así que felicidades a Salud Pública, que utiliza los locales de la Fuerza del Pueblo para servirle al país. Buenas tardes.